Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ahora y Terapias, conversando y conociendo la salud mental online. Hola, mi nombre es Lorena Chamorro, soy psicóloga y directora del Centro de Salud Mental Online Ahora y Terapias, un equipo de profesionales orientados a la psicoeducación en el mundo virtual. Hoy día les voy a presentar a una colega, ella es psicóloga de especialidad educacional y clínica, y que me es muy grato poder conversar porque si bien hoy día estamos en el mundo de la virtualidad, a ella la conozco desde antes de que conociéramos que esto pudiese ser posible. Ella es Ruth Mura Covarrubias, es de los Andes, desde allá nos vamos a conectar con Ruth, donde ha vivido toda su vida. Desde hace casi 20 años ya está inserta en el mundo de la salud. Primero como paramédico, gran parte en el área de pediatría del Hospital San Juan de Dios de los Andes y en los últimos 15 años ya de su vida dedicada a lo que es la psicología. Ella es licenciada en psicología, diplomada en violencia de género, en sana convivencia escolar, laboral y familiar, en hipnosis y regresión clínica, especialista en intervención en crisis, abordaje en duelo, resiliencia y pérdidas complejas. Además, especializada en terapia del adulto, sanando las heridas de la infancia. También es diplomada en selección de personal y actualmente se encuentra incursionando en el mundo de las competencias parentales. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy bien. ¿Y tú cómo estás esta mañana? Bien, muy bien. Agradecía contarle a las personas de que agradecía del solcito, porque estuvimos grabando este podcast después de lo que fue unas lluvias bastante intensas. Y hoy día, ya en esta mañana, como bien la mencionas, con un poco de rayo de luz, con solcito. Así que les mandamos cariños también a las personas que nos escuchan y rayos de sol, por si acaso están escuchando en los momentos Para de todos, lluvia, sí. en todo momento. Me es muy grato poder conversar contigo, Ruth, acá en este podcast de Ahora y Terapia. De hecho, estábamos conversando fuera del tiempo que nos conocemos y todo lo que ha significado trabajar juntas, trabajar en el equipo de profesionales y también trabajar en lo que es la psicología. Hace tantos años ya entrando en el mundo de la salud mental a través de la psicología como una herramienta que nos ha permitido el autoconocimiento y también aportar en la salud mental de las personas. Pero vamos a hablar hoy día de ti, ¿ya? El camino de la profesional y sobre todo quién es Ruth detrás de la profesional, que es lo que hacemos en este podcast. Me parece Cuéntame, muy bien. cuéntame, Ruth, ¿por dónde comenzamos? Cuando te digo de la salud, ya casi 20 años en el mundo de la salud, ya incursionando en la psicología desde hace 15 años. ¿Cómo fue que tú ingresaste a este mundo de la salud mental? A ver, primero que nada, al mundo de la salud mental, decidí llegar porque, bueno, desde joven siempre sentí que nadie me comprendía, vi 2 terapeutas, me costaba mucho encajar, sentía que tal vez era un poquito diferente. Entonces siempre me gustó también eso de ayudar a las demás personas. Siento que fue algo innato, ya desde pequeña a los animales, por ejemplo, después a las personas. Siempre sentí que había nacido como para ayudar a las personas necesitadas. Fue desde ahí que, bueno, en aquellos años no existía la carrera de psicología como tal. Entonces, estudié primero para ser paramédico, me gustaba mucho, creo que aún también me gusta esa área, en el cuanto de ayudar a las personas, de hacer algo por las personas que lo necesitan. Fue así como hace casi 20 años estudié para ser paramédico. Era muy feliz en lo que hacía y en una de mis prácticas me tocó ir al hospital psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo. Y cuando estaba ya en mi práctica, que fue más o menos larga, vi que había mucha carencia y es cuando decidí, dije, sí, realmente esto es lo que me gusta. Yo en algún momento de la vida voy a llegar a ser psicóloga. Hasta que un día venía viajando y pasé por San Felipe y vi un afiche que en la universidad decía que empezaba la carrera de psicología. Entonces me sentí como llena de esperanza, si bien es cierto, ya estaba trabajando en lo otro, ya estaba inserta, pero dije, no, yo quiero en algún momento lograrlo. Entonces empecé a hacer la gestión, las consultas y al año siguiente que había empezado la carrera, yo empecé a incursionar. Porque claro, hace 15 años estoy incursionando, cualquier persona que me conozca diría, pero si ella es psicóloga hace como 5 años nomás, sí, pero lo que pasa es que igual empecé por temas de la vida, del destino, tuve que congelar, después tuve que volver,
habían cambiado la malla, entonces como que fue un nuevamente empezar. Pero desde ahí hasta ahora creo que soy como feliz con lo que estoy haciendo, siento que puedo ser un aporte para las demás personas de distinto ámbito y de distinta índole en realidad. Me emociona escucharte, Ruth, porque de verdad cuando pienso en ti, es el ejemplo de la perseverancia y de la resiliencia y de continuar cuando dices, vi en ese hospital psiquiátrico que esto es lo que yo quiero hacer. Y estamos remontándonos hace 15 años o más. Más, sí, un Y es poquito más. claro, más de 15 años más o menos que tú estabas haciendo tus prácticas, casi 20 dijimos en un momento. Y ese deseo lo has llevado a la realidad. Pase lo que pase, sea como sea, desde la vereda en que estés, lo has llevado a la realidad. Y hoy día nos encontramos con una tremenda profesional con especialidades, con estudios. Ruth continúa siempre estudiando. De hecho, actualmente está cursando un diplomado de competencias parentales. Está siempre buscando la oportunidad de aprender, 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 aprender para entregar. Entonces, escucharte es el ejemplo de la perseverancia. Tal vez así vamos a tener que titular este podcast, ¿ya? La perseverancia en la salud Gracias. mental. Ruth, en esto de, gracias por contarnos este ingreso de cómo empiezas. No es como que uno decide y ya vamos armando, sino que tú lo viste, lo deseaste y lo perseguiste, lo buscaste, y lo consigues. En el año 2008 entraste a estudiar psicología y bueno, nosotros nos conocimos en las aulas después del año 2015, 2014, 2015. Sí, Y fue muy grato poder estar contigo, compartir contigo, aprender de ti. Hoy día, ¿cómo te sientes en este recorrido que acabamos de hacer? Que tú miras hacia atrás. ¿Qué piensas de ti, de Ruth Mura, en al recorrer este camino? ¿Qué sientes cuando te miras hacia atrás? cuando me miro hacia atrás, bueno, siento que fue súper complicado porque pasé muchos procesos también de índole personal que me hicieron desistir un poco de la carrera. No desistir en sí, sino que tener que congelar y esperar y postergarme. Porque de repente igual cuando tienes hijos adolescentes, cuando tienes hijos estudiando, es como que tú te tienes que dejar para después, porque tal vez tendrías que haber estudiado antes y después haber hecho familia, pero en realidad uno no tiene los designios de la vida de qué voy a hacer mañana, porque yo cuando nací no escribí mi libro, no sabía qué Ujú. iba a pasar. Por Mm, ende, cuando llega el momento hay que hacerlo. Tal vez no estudié en la adolescencia, sino cuando era joven o cuando lo tenía que hacer, porque me dediqué a ser mamá, a hacer otras cosas, pero sin embargo después igual lo hice. Entonces en este recorrido siento que, ¿por qué quiero seguir estudiando? Porque creo que lo único que nos queda como para entregarle a los demás es tener conocimiento, porque no te puedes sentar frente a un escritorio, frente a un computador a hablar con alguien de algo que no manejas. Necesitas manejar un poquito de todo. ¿Por qué? Porque no sabes con quién te vas a encontrar, porque todos tenemos vivencias diferentes, carencias distintas. Entonces siempre tenés que tener una palabra de aliento, porque la otra persona cree en ti, confía en ti. En mis inicios, cuando trabajaba de lleno como paramédico, me gustó mucho trabajar con niños. Por eso también actualmente me dedico a la psicología de la adolescencia, porque siempre me gustó trabajar como con el área infanto-juvenil. Si bien es cierto, es como un desafío, porque trabajar dentro de un hospital con un niño que está enfermo o con alguno que tiene algún tipo de vulnerabilidad, por eso está ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas te conllevan a una sobrecarga emocional y muchas veces como que te llevas a la casa y no sabes cómo trabajarla. Y tampoco te puedes autotrabajar la psicología. Entonces la gente ahí piensa de repente que porque eres psicólogo no tienes ningún problema. Pero no, nosotros igual, detrás de nosotros hay una persona que siente, que también llora, que también sufre y que también le importa el dolor del otro. Y es por eso que podemos estudiar esto, porque si fuéramos una persona fría, tal vez o indolente, no podríamos estar insertos en esto, porque eso es lo que hacemos los psicólogos por lo general. Te escucho, Ruth, hablar de tu recorrido, de lo que fue en tu vida, mirar hacia atrás ahora en esto que estamos haciendo, hablar de Ruth detrás de la psicóloga y las fortalezas y todo lo que está en ti, más allá de la profesional, sino que de lo personal, entre la perseverancia, el mirar y decir esto es lo que acabas de decir de el psicólogo que está mirando a las personas y sintiendo y conectándose, que tiene mucho que ver con la empatía de todo este camino, Ruth, cuéntanos también cómo fue, en algún momento fuera de pauta lo conversamos, el final del camino en la preparación formal del mundo de la psicología, porque tú sigues estudiando, pero en la preparación formal para obtener el título, que no fue fácil.
porque estábamos en un momento difícil en la historia universal del mundo, que tenía que ver con la pandemia. Entonces, cuéntanos cómo fue ese capítulo de tu vida. Bueno, fue súper difícil en un principio. Yo ya estaba por finalizar mi carrera, o sea, ya la había finalizado, pero estaba empezando a todo lo que era el tema de poder armar mi tesis, en qué iba a ser mi tesis, buscando como un tema y justo en eso, por esas cosas que pasan en la vida, dije voy a postergar mi tesis también por un tema económico, un semestre más, ¿ya? Me postergué y fue justamente ahí cuando estaba de vacaciones en febrero, todavía lo recuerdo, cuando ya empezó la pandemia y estaba en China, pero uff, ya todo súper mal, pero yo creo que todos lo vimos como años luz, nunca pensamos que iba a llegar en algún momento el COVID a Chile, nunca pensamos que iba a llegar tan rápido, porque en febrero moría mucha gente en China y en otras partes cerca de esos lugares, pero ya en marzo, ya a mediados de marzo, nos cambió la realidad en Chile, o sea, en un mes ya esto estaba propagado a nivel mundial, empezó el estrés de toda la gente de no saber qué iba a pasar con uno, que si te contagiabas, no había vacuna, pasaron tantas cosas y yo en ese tiempo estaba en pediatría, que todos pueden decir, ah, pero en pediatría no, se reformuló el hospital por la cantidad de casos, entonces pediatría ya era un servicio de adulto donde tuvo que atender puros pacientes COVID, donde tú estabas ahí y no sabías qué iba a pasar contigo. No existía vacuna, no existía nada. Viste cosas como súper terribles, donde había que atender a muchos pacientes. La verdad es que no había tiempo para comer, no había tiempo para ir a hacer cosas tan básicas como para ir al baño, porque no teníamos tiempo de nada en realidad. Era como que teníamos una urgencia, otra. Entonces las horas eran súper cortas y tal vez eternas al mismo tiempo. Es como que cuesta explicar que pasan muchas horas ahí, pero al mismo tiempo son cortas porque fuiste funcional, solo funcional. Entonces los primeros meses también tuve que ser parte de eso Tú en y ese estar, momento, Ruth, estabas trabajando como paramédico, como TENS, en la unidad de pediatría del Hospital San Juan de Dios en el año 2019. Tú cuando hablabas de lo de China, finales del 2019, principios del 2020, y fue como, de hecho tú hablabas, te escuchabas, y era como, boom, mi mente yendo hacia allá, hacia el recuerdo de lo que fueron esos meses, como lo mencionas. Y esto que me estás contando para contextualizar a las personas que nos están escuchando, fueron los primeros meses de pandemia. Tú estabas exacto. habías terminado tu carrera, estabas iniciando tu tesis y estabas trabajando de TENS en la unidad de pediatría del Hospital San Juan de Dios, cuando viene toda esta crisis sanitaria. Además, eres mamá, eres pareja, eres hija, además, yo te veo y Claro, te admiro, con o unos sea, con papás, todos tus sí, roles familiares, con tu cuidado de tus padres, tú te preocupas mucho por el adulto mayor, también específicamente por tu familia. Entonces, todo eso, Ruth, es una suma de muchas cosas para que vayan los que están escuchando la hora, para que vamos entendiendo, porque tu emoción y todo, como lo cuentas, claro que contextualizado. Tiene que ver mucho y nos va a llevar a muchas personas, los que estamos escuchando, yo ahora y los que van a estar escuchando este podcast, a remontarnos a ese momento. Y ahí, en ese instante, bueno, tú eras una gran ayuda. Todos teníamos el teléfono de Ruth para preguntarle qué hago, cómo lo hago, qué tengo que hacer, cómo se sanitiza Ruth, mis síntomas. Eran como que wow. Y Ruth ahí ayudándonos, además, muy buena amiga, compañera, apoyando en todo lo que necesitábamos. Siempre con un espíritu muy servicial que te ha caracterizado. El servicio, lo voluntario. De hecho, trabajamos en auriterapia desde el servicio. Entonces, siempre disponible y siempre dispuesta. Este recuento que yo acabo de hacer, volvamos a ese marzo de 2020 cuando tú dices tengo que hacer mi tesis universitaria en medio de eso. bueno, te resumo un poquito. Bueno, cuando empezó todo esto, yo dije, ¿en qué voy a hacer mi tesis? Y justamente empecé a ver cómo mis colegas y toda la gente que trabajaba ahí estaba con una presión del llegar a la casa. De hecho, hasta me emociona hablar de eso, el sacarte el uniforme afuera, em, juntarlo todo para lavarlo todo junto, desinfectarlo. Manché mucha ropa con amonio cuaternario. Zapatos y zapatillas porque el amor cuaternario manchaba mucho. Entonces, el desinfectar todo eso y sacarte la ropa afuera con todo el frío que había y después de eso entrar a ducharte,
entre que salías del trabajo, entre que te sacabas la ropa afuera, en que te desinfectabas, porque era como un Mm, desinfectar, ¿no? Vestirte, secarte, ponerte en mascarilla nuevamente para hablar de tu familia, era horrible. De verdad que fue horrible para mí no acercarme a mis hijos, no mm, poder abrazarlos. Y si me acercaba con mascarilla, el no acercarme a mis padres, el verlos de metros de distancia y saludarlos desde la puerta, siendo que vivíamos muy cerca, pero no podía cerrar. mm. Al ver todo eso me di cuenta, en realidad siento que quiero hacer una tesis en algo que sentía que era un desafío. Y mi tesis se trató justamente de eso, cómo afecta al personal de salud la sobrecarga emocional a propósito de la pandemia. Era un estudio totalmente nuevo porque era una pandemia nueva. Entonces me tuve que centrar a buscar cuándo era, aprendí bastante las pandemias que eran cada 100 años, por qué se presentaban, qué era la diferencia entre pandemia y endemia, que son cosas que nosotros nos enseñaron siempre. Yo lo aprendí en salud antes, pero son cosas que tú vas olvidando porque no es algo que estás usando continuamente. Y ahí empecé a hacer mi tesis referente a ello. Entonces, como era un estudio nuevo, tenía que ser cualitativo y cuantitativo. Era un desafío, pero mi profesor, que fue mi jefe de carrera, me apoyó bastante en eso. Y empezamos a trabajar. Empecé a trabajar yo en mi tesis, enviando encuestas a todos para saber cómo se habían sentido. Y fue ahí que hice mi estudio justamente debido a eso. Entonces, cuando tuve que defender mi tesis fue también en plena pandemia, fue de manera online. Entonces, porque toda la vida nos cambió a todos, es como que drásticamente todos pasamos de estar felices, de salir, de compartir, al estar encerrados, al Al estar con toque de estrés. queda, porque más encima también primero estaba el estallido social, que fue cuando nosotras empezamos a trabajar también, a ayudar a las Sí. personas en San Felipe. Mm. Entonces, después del estallido social viene la pandemia, viene mi tesis, la presión de no acercarme a mi familia, fueron muchas cosas que se fusionaron juntas. Por un momento pensé que no iba a ser capaz de lograr conseguir lo que necesitaba y yo dije, ya no me puedo seguir postergando y seguí para llegar hasta lo que he logrado hasta ahora. Te escucho y eres de la resiliencia frente a los desafíos, ¿ah? Desafíos que tú bien dijiste y dijiste algo súper cierto hace un momento. Yo cuando nací no escribí el libro de mi vida. Entonces, Exacto. claro, entonces de pronto muchas personas, nosotras que trabajamos en el área de la salud mental y escuchamos también a tantas personas en nuestras clínicas, teniendo además como un poco de enojo, rabia frente a las situaciones que te pasan en la vida. Es como que esto que está sucediendo, ¿qué hago con esto que me pasa? Y te lleva a un desequilibrio, una descoordinación. Entonces, y tú lo miras, la mirada que tú tienes, así como, hey, los desafíos están ahí, no me va a ganar esta. No me va a ganar. O sea, llevas años, años estudiándolo para poder hacer lo que tú en algún momento te propusiste hacer. Quiero esto, quiero estar ahí al servicio de la salud mental de las personas. Y una y otra cosa fueron llevándote a esta idea de postergación. De verdad, hoy día yo te veo como un tremenda profesional, ya ejerciendo, trabajando en áreas que bien mencionaste de la adolescencia, donde te voy a ir a preguntar, ¿ah? No nos vamos a pasar eso, no nos vamos a saltar lo que significa para ti trabajar con la adolescencia, ¿ya? Porque cómo vas direccionando tu carrera, cómo vas direccionando hoy día, ya después de ese tremendo desafío cumplido, donde lograste hacerlo desde lo que en ese momento se necesitaba, desde el estrés que estaban viviendo. De hecho, el personal sanitario, las personas con las cuales tú te relacionabas a diario, porque tú eras parte de ese equipo, no eras externa, tú eras parte de las personas que estaban ahí atendiendo en primera fila, en primera persona, ahí. De hecho, yo siempre decíamos, o sea, cuando aplaudíamos, ¿te acuerdas cuando aplaudíamos los que estábamos fuera al personal de la salud? Tú eras parte de ese personal de la salud, que recibía los aplausos porque iban día a día a poder apoyar a las personas que estaban sufriendo por COVID. Entonces, esto que no, de pronto tendemos al ser humano a olvidarnos, porque es parte también de la vida, poder avanzar, no quedarnos ahí, pero el olvido, que no se nos olvide lo que significó el sacrificio que tú hiciste, no solamente desde la atención a los pacientes, sino que además pensando en la salud mental de todos los funcionarios que estaban ahí, mirándolos, cumpliendo con tu tesis, que fue justamente el abordaje al personal en el área sanitaria, ¿verdad? Así es. Entonces, el nombre de tu tesis fue ese. No recuerdo el nombre exacto en este momento,
pero fue justamente como el personal, a ver, algo de cómo el personal clínico puede trabajar con la sobrecarga emocional producto de la pandemia, pero es mucho, el nombre es otro, el de la tesis Mm, en sí. ujú, Pero imagina, yo alcancé a trabajar varios meses, pero mis compañeros siguieron. ¿Por qué? mm, Porque, bueno, todas las personas que tenían algún tipo de enfermedad autoinmune o alguna cosa que te permitiera no estar ahí, tenías que salir. sí. Pero yo tendría que haber salido apenas empezó la pandemia, pero yo dije, no, yo sé que puedo, para eso estudié y en realidad me quise como hacer la valiente, a pesar de que siempre dicen no te van a hacer un monumento, en ningún trabajo ni en ningún lugar nadie te va a hacer un Mm, monumento, pero lo haces por el amor a lo que te gusta. Entonces, los primeros meses igual me aguanté y trabajé en pandemia, sí, pues, hasta que después sí. dije, no, ya es momento de salir, ya es Mm. momento de salir. Sí, porque tienes una Así enfermedad que que, no te debía haber estado expuesta, pero sin embargo, como bien exacto, dices tú, po, el quise monumento, si aguantar un bien no, tiempo, sí, no viene desde afuera, viene desde ti, desde tú exacto, misma, que te sientes bien con lo que estás trabajando. Así que sí, agradecidos y los aplausos continúan para todo lo que hiciste en el tiempo que tenías que hacerlo. Así que bien. Y bueno, después te dedicas a lo que es salud mental. ¿Verdad? Continuamos con tu exacto. recorrido desde la psicóloga. Vamos armando este camino a lo que te ha llevado hasta hoy ser la psicóloga. ¿Cómo ha sido tu camino desde la tesis, desde presentar y titularte como psicóloga hasta hoy día? Bueno, primero que nada, bueno, una vez que ya egresé, uno no se puede quedar solamente con la carrera, ya estudié 5 años, ahora me dedico a esto, porque en la psicología y muchas carreras en realidad siempre son un continuo aprendizaje, un continuo estudio. Siempre me ha gustado lo que es la área, como mencioné antes, como infanto juvenil, si bien es cierto, me gusta cualquier edad, siento que todos en algún momento necesitamos ir a un psicólogo, necesitamos ir a contar lo que nos pasa y eso no hay diferenciación de edad, pero me gustaban con muchas áreas. Entonces después empecé a indagar a qué me quería dedicar realmente y qué me gustaría aprender. Y el primer diplomado que hice fue como de una sana convivencia laboral, escolar y familiar, como en mi búsqueda de qué es lo que me gustaría seguir aprendiendo. Luego, me gusta mucho la parte de la hipnosis. La gente dice hipnosis, lo ve como, oh, me voy, me acuesto, me duermo y no sé lo que dije. No, la persona siempre está consciente de todo, pero sin embargo eso te lleva a que te puedas relajar y que puedas acceder a pasajes que están dentro de tu interior y que están en tu cabeza y que los has olvidado. Pero para eso se usa la relajación como para trabajar traumas, para trabajar distintas cosas en realidad que son como súper importantes, porque siento que para poder hacer terapia no solamente puedes hablar tal vez de lo que no te está pasando en el momento, sino que de repente en algunas cosas necesitas indagar hacia el pasado. ¿Cuándo compensó mi trauma? ¿Cómo esas huellas anímicas me marcaron y por qué desde ahí soy la persona que soy ahora? Entonces empecé con este diplomado de hipnosis y regresión clínica, donde también teníamos que estar con mascarilla, porque también seguía en pandemia, pero ya podíamos empezar a salir, ya no era así como el primer año. Y ahí fue que empecé de manera online y los días sábados por medio era también presencial en Santiago. Y así fue como que seguí estudiando, bueno, a pesar de toda la presión y todas las cosas que tenía, no paré de hacerlo. Y ahí fue como fui haciendo para crecer como profesional distintos diplomados para seguirme especializando en distintas áreas. Porque creo que de repente te va a llegar un paciente que a lo mejor no solamente necesitas trabajar una parte, entonces necesitas tener como otro tipo de conocimientos también para ver cuál es la mejor forma que lo puedes abarcar finalmente. Ujú. Bien, me hiciste recordar a nuestros años de universidad cuando decían que no nos casáramos con algo específico, sino que buscáramos herramientas para poder Exacto. darle a nuestros pacientes o a las personas que estuvieran frente a nosotros lo que ellos realmente necesitaran, no solamente lo que yo creía que era lo que él necesitaba, sino que lo que la persona necesita. Entonces, eso, escucharte, me remonté para allá y verte también siempre estudiando, siempre permaneces en lo que son las aulas de una u otra manera. De hecho, hoy día estudias hasta teatro. Entonces, eso para mí es Sí, claro, el teatro es parte de tu vida también hoy día. Y cómo vas armándote como profesional y lo has hecho de manera excelente. Si hoy día trabajas con adolescentes y la psicología de la adolescencia tiene
tiene como en cualquier área mucho estudio, mucha preparación y formación, pero también mucho de tu espíritu. Entonces, mucho de conectar con los demás, mucho de comprender al otro, de saber escucharlo, entenderlo como en cualquier área. Sin embargo, la adolescencia es una de las áreas que yo admiro bastante. Tú y yo somos madres de adolescentes, entonces desde ahí, y Exacto. mucha gente que nos está escuchando también madre de adolescentes en este instante, pues si son chiquititos en algún momento van a ser adolescentes también, o ya lo fueron. Sin embargo, tú te dedicas a lo que es la psicología en la adolescencia, donde hoy día estás desempeñándote en el cargo de la educación y también en la clínica. ¿Qué es para ti trabajar con adolescentes? Es importante, es significativo, y si bien es cierto, cualquiera podría decir que trabajar con un adolescente es como cuando también trabajas con un niño. Es como un desafío. ¿Por qué? Porque por la etapa, por el desarrollo del ciclo vital que tienen en ese momento, es complejo porque tienes que entender lo que les está pasando, porque ni siquiera ellos mismos pueden lograr entender la etapa de cambios que tienes. Entonces, desde que empieza la pubertad ya es como un cambio total, donde cambias de ser niño a hombre, de niña a mujer. Entonces empieza un desorden hormonal que no sabes cómo controlar. No sabes por qué no puedes controlar los impulsos, no te sabes autorregular, no hay Mm, como un autocontrol de sí mismo. ¿Por qué? Por el montón de emociones que me están pasando, porque no sé qué me está pasando y por qué me está pasando. Entonces, ¿por qué me gusta trabajar en eso? Porque me gusta trabajar en eso de que ayuden a descubrir qué les está pasando y por qué les está pasando, porque son todos una historia diferente. mm, Entonces, muchos se sienten incomprendidos, muchas personas se pueden autoagredir, muchas personas se encierran, no escuchan a sus padres porque sientes que constantemente te pueden estar retando cuando a lo mejor te están solamente orientando, pero tampoco lo logran ver ni lo logran entender. Entonces, se sienten solamente incomprendidos y cuando eres adolescente te cuesta mucho hablar de lo que te pasa. Entonces, no es fácil y para todos los psicólogos que trabajamos con adolescentes, no es fácil porque en la primera entrevista, cuando tratas de hacer un encuadre para ver en qué vas a trabajar, te cuesta porque al adolescente le cuesta hablar de lo que le pasa. Entonces, el encuadre no se hace siempre en una primera cita, sino que tienes que tener 2 o 3 sesiones cuando él logre generar una confianza, cuando logre recién hacer un feedback que diga si quiero hablar de esto y no quiero hablar de esto, y de a poco tú vas trabajando con ellos. Son unas terapias un poquito más largas por lo mismo, mm, porque cuesta trabajar y cuesta que ellos se abran, pero cuando lo logras hacer es súper entretenido. Es bueno que ellos logren tener una confianza y puedan decir, esto me pasa, esto me asusta, tengo miedo al futuro, no sé cómo decepcionar a mis padres. Es como que muchas veces cuando les pregunto cuál es tu motor, siempre su motor son sus padres. Y a veces los mm, padres no lo logran ver, sino que son directrices de que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Desde que nacen nos enseñan que tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Y ahí es ujú, cuando ellos están como en esta dicotomía de cómo estudio, qué hago, estudio lo que ellos quieren, no estudio lo que yo quiero. Y muchas veces nos cuesta y trabajamos en la orientación también vocacional de qué quiero hacer conmigo, porque igual ellos tienen que entender qué es lo que van a hacer el resto de su vida. Yo tengo que hacer lo que yo como adolescente quiero, no lo que mi padre quiera que sea. Entonces, sí es complejo trabajar con ellos porque se sienten incomprendidos, mm. tanto en el aula como en sus casas. Creo Aparte que que empieza, escucharte de ti, de hecho, te emociona, y yo también. Y yo creo que las sí, personas que están ahora escuchándonos en este momento, yo creo que van a conectar con algo tal vez que a mí me pasó mientras te escucho. Es lo tuyo. Es algo que si bien tú has buscado en diferentes lugares donde sentirte en la psicología, en la salud mental, ser tú, ser Ruth, yo te escucho hablar de la psicología adolescente, no puedo dejar de preguntarte o pedirte que tal vez le des algún mensaje a los padres que hoy día nos están escuchando, que tal vez están angustiados, están pensando qué hago, cómo me acerco a mi hijo, pero también a esos hijos que hoy día, tal como tú dijiste y les diste las palabras, tal vez estoy decepcionando, tal vez no sé qué hacer, tal vez quiero estudiar algo porque siempre me han dicho que quiero estudiar. Pero el mensaje generalmente está enfocado hacia los padres de los adolescentes. Partamos diciéndole, o que tú le digas, porque acá está hablando la psicóloga, aquí está hablando sí la profesional, y te escuché así, hablando desde lo profesional. Em, ¿Qué le dirías a los adolescentes de hoy día, del siglo XXI, del año 2024? bueno, el mensaje que yo le diría a los adolescentes es que en realidad todo lo que siempre ellos han querido está al otro lado del miedo. Yo siento que ellos están siempre con mucho miedo.
y ese temor les permite no avanzar. Entonces, y es eso, que, que no dejen atrás lo que ellos quieren, que no se pongan límites, porque el miedo limita a cualquier persona. Y si tienen un sueño, tienen que cumplirlo, porque no, nunca crean que le das un límite, no porque tú seas un adolescente, es porque los demás tengan que conducirle la vida a alguien. Es lo mismo que le digo a los adultos y que les cuesta mucho a los adultos como consejo. Si tu papá ya tienes 30, 40 o 50 y tu hijo es un adolescente, no pretendas ni pienses que él tiene que pensar como una persona de 40 o de 50, porque son etapas que este joven aún no ha vivido. Y si no las he vivido, no logra comprender tu lenguaje. Entonces tú tienes que pensar qué hacías y te remontes a cuando tú tenías 15 a 20 años. ¿Qué hacías? ¿Cómo pensabas? Tú también tenías una desorganización en tu cabeza. Por ende, eso es lo que tienen que hacer ahora. Mm, Es pensar como ustedes pensaron en ese tiempo y que también estaban desorientados. Ponerse un Y que poquito necesitan, en el lugar de tu hijo, algo así. exacto, ser empático, ponerse en el lugar del otro. Cuesta ser empático cuando no lo has vivido, pero sin embargo la adolescencia sí la viviste. Mm, Entonces, es el lograr entender y comprender que el hijo también no sabe qué hacer, porque finalmente muchas veces hacemos lo que nuestros padres quieren. Oye, quiero que seas un abogado porque soy un abogado. Quiero que estudies medicina porque toda la familia hemos sido médicos. O quiero que tú seas el médico de la casa, como casi diciéndole tienes que estudiar para que después nos cuides, mm. para que sepas qué hacer con nosotros. Pero en el fondo es el alumno, es el adolescente el que elige qué es lo que quiere hacer con su vida. Porque es él el que elige, porque es él el que se va a dedicar el resto de la vida. Los papás solamente estamos como para conducir, para cooperar, para ayudar, pero finalmente la decisión de lo que quiero hacer con mi vida son los hijos. Ellos también tienen derecho a equivocarse, como nosotros nos equivocamos también. Exacto, qué buen mensaje nos entregas para nosotros como padres y a los adolescentes también. Entonces, ¿qué proyectos te miras así, trabajando y continuando en el mundo de la psicoterapia en la adolescencia enfocado? De hecho, estás hoy día actualmente estudiando habilidades parentales, o sea, estudiando las competencias parentales, que me imagino que ya lo tienes pensado. Tal vez esta pregunta ya llegó hace rato. Pero cuéntanos a nosotros, ¿cómo te ves hacia el futuro, Ruth? Me veo en el mismo camino, trabajando con... Sí me gusta mucho los adolescentes, me gustan mucho los niños, pero no estoy con niños más chiquititos como tal, porque ya que el tipo de terapia necesita juguete, otras cosas, y un poquito más difícil trabajarlo de manera online. Y el trabajar de manera online me ha sido más cómodo en cuanto de que la persona está en su zona de confort, está más tranquilo. En un principio yo pensé que me iba a costar mucho, que era un desafío cuando empecé a trabajar contigo de manera online, porque no estás con el contacto más físico. Sentí que me iba a costar más ver tal vez el lenguaje no verbal de lo que la persona quería decir, quería expresar. Pensé que les iba a costar más y después con el tiempo me di cuenta que no. Me di cuenta que cuando están en su zona de confort, en su espacio, en su entorno, es donde les cuesta menos hablar desde que lo que les pasa a que cuando tú lo llevas a un lugar externo, a una oficina, a una consulta, no es lo mismo. No es lo mismo que yo Mm. hable desde mi lugar, desde mi espacio donde yo me siento cómodo. De hecho, la psicología de la salud mental online nace desde buscar un espacio para hablar con los jóvenes, con los adolescentes. Entonces, estar ahí en el lugar donde se sientan bien, donde se sientan cómodos, es súper bueno, es súper importante. Actualmente estoy trabajando también en un colegio, en un instituto, donde en el instituto también voy como al lugar donde ellos están insertos. No donde ellos tengan que ir a un box o a otro lugar, sino que dentro del mismo lugar donde ellos están. También, bueno, aparte de trabajar en jóvenes, también trabajo con adultos, pero ¿por qué también con adultos? Sí. Lo que pasa es que uno igual puede trabajar en distintas áreas. Lo que pasa es que ese adulto también tuvo una adolescencia tal vez no grata o tal vez tuvo una infancia. Entonces, ¿qué se trabaja con ellos? El niño herido, de poder sanar esas heridas que tuvo en la infancia para que ese adulto ahora pueda ser un adulto completo y se pueda sentir libre. Mm, Que eso también les cuesta como mucho. sí, Pero en sí, lo que hablábamos recién. sí, pues tú estudiaste terapia del adulto sanando las heridas de la infancia, po.
Y tiene mucho que ver en esto que mencionas, desde el adolescente, trabajando con el adolescente y Exacto. trabajando con el adulto, pero siempre mirando la infancia, tal como compartimos un poquito de estos posts, que son estos podcasts, que son mirándonos hacia atrás, como partimos, como nuestras historias de vida y hoy día también desde lo profesional. Cuando hablamos de las heridas de la infancia, tú lo mencionaste, para que después las personas puedan sanarse y sentirse hoy día completos, sentirse equilibrados o íntegros. Eso también se puede trabajar en la adolescencia, ¿no? También lo puedes trabajar con cualquier adulto. Cualquier persona puede venir a sanar las heridas de la infancia. Un adolescente sí, porque ya pasó por esa etapa. Y cuando es un niño y está inserto como tal, bueno, ahí tú trabajas con el niño y también trabajas con, de la mano con los papás, porque en realidad esto es como una terapia, por decirlo familiar, porque si los papás tal vez no mejoran algún área o no, porque no es porque no quieran, porque muchas veces no saben cómo. ¿Por qué? Porque finalmente los adultos que somos ahora son de lo que hicieron con nosotros cuando éramos niños. Y entonces esto es como una cadena. Y la gente no se da cuenta que normaliza y maneja las mismas conductas porque es lo que siempre vio. Entonces las conductas repetitivas se vuelven a repetir muchas veces, aunque uno diga, no, yo no voy a ser el papá que castigue todos los días o el papá que rete todos los días. Y después no te das ni cuenta como igual estás gritando por cosas básicas, así como porque no se comió toda la comida. Pero cómete toda la comida que sale caro. Entonces son muchas cosas y muchos ejemplos que nosotros No ponemos no me de lo que tal asustes. vez nos pasó. No. Me vi en ese rato. Ah, tienes toda la Entonces, razón. claro, Mm, en un adolescente sí se puede trabajar la infancia como también en un adulto e incluso hasta en un adulto mayor. mm, Eh, en un principio, cuando comencé, como estaba como en la búsqueda, me gustaba un área, pero al mismo tiempo estaba como en la búsqueda de qué tipo de paciente en sí. También atendí a adultos mayores y claro, o sea, ellos igual necesitan terminar una vejez donde hay algo que te marcó en la infancia, en la adolescencia y algo que no pudiste hacer. O sea, ¿por qué no comprarte esa pelota? ¿Por qué mm, no comprarte esa muñeca que no pudieron tus papás tal vez por un tema económico? Porque mm. estamos hablando que un adulto mayor de ahora era cuando hace muchos años atrás había mucha carencia y la mayoría de la gente trabajaba en el campo, principalmente. Entonces, nunca tuvieron, era típico lo de las pelotas de trapo, ¿ya? Le voy a preguntar a mi Entonces, papá. No, lo de está las bien. pelotas de trapo y lo de todas esas cosas, el de no jugar Mm, con los juguetes que a lo mejor nosotros sí tuvimos. mm, Entonces, ¿por qué no comprarte esa muñeca? ¿Por qué no comprarte esa pelota? A lo mejor es un adulto mayor que no va a poder patear la pelota, pero mm, sí la va a tener ahí y le va a recordar que él tuvo algo que es significativo. Entonces se trabaja de distintas maneras. No es que yo les vaya a decir a los adultos mayores que se compren un juguete, no, pero estoy diciendo que hay que hacer cosas que ¿Y no por qué no? pudiste y ¿Y por qué tratar no? de sanar. Claro, ¿por qué no? Porque tal vez puede ser Sí, eso, no sabemos, ¿y por qué no? Y así es como tú trabajas sí. en la psicoterapia online, de hecho, desde, yo nombré a Ruth, que está desde la ciudad de los Andes, pero ella trabaja en Terapias con nosotros para todo lo que es Chile y el extranjero. La pueden encontrar también en sus perfiles de Instagram online, que es @ps.ruthmura. Ruth, Ruth, ya no se les vaya a saltar a la H, no la van a encontrar. Es Ruth Mura, para que puedan encontrarla a través de sus perfiles de Instagram, sus perfiles profesionales, también en TikTok, te vi, Ruth, también Sí, compartiendo conocimientos y a través de Terapia en todo lo que son nuestras redes sociales para que la puedan encontrar, porque Ruth no solamente se está dedicada, si bien ahondamos en lo que es la adolescencia, porque hay muchos tal vez necesidades o carencias desde saber cómo abordo a mi hijo, cómo abordo esta etapa de la vida de mi familia, o a los mismos adolescentes, cómo continúo con estas presiones que de pronto la sociedad nos impone. Y desde ahí también lo que es la terapia clínica en la adultez. De hecho, mencionaste recién al adulto mayor, pensando en esa pelota de trapo que tal vez porque nunca la pude tener, porque sí, probablemente habían carencias por las cuales no estaba dentro de las prioridades familiares. Sin embargo, hoy día es los deseos que quedaron allá incumplidos porque hoy día no los puedo cumplir, para que sientas que en tu vida hay algo que estás haciendo por ti, que es como lo mencionas tú. Entonces te decía, ¿por qué no comprarnos aquello? Voy a ir a, no sé, si encuentro los juguetes que quería cuando niña. Los voy a buscar ya, los voy a buscar. Los vamos a encargar. ¿Qué le podemos decir hoy día, Ruth, a la gente que se viene a atender desde en lo digital? Tú mencionaste que en algún instante sentiste tú también lo que muchos profesionales de la salud y de muchas áreas que hoy día nos desempeñamos en el mundo digital, sentimos que tal vez era un camino impensado, era algo que no va a funcionar. Era como se cierran las clínicas en el tiempo de la pandemia
Y sin embargo nace la posibilidad de hacer clínica digital desde el mismo mundo adolescente, ¿eh? Son los mismos institutos, los mismos lugares que estudian la adolescencia que lanzan la psicología clínica digital desde antes de la pandemia. Y hoy día tú te desempeñas como psicóloga, como psicoterapeuta, ya especializada en clínica, con todos los años que has continuado estudiando con tus especialidades en lo que es la atención digital. ¿Qué les podemos decir a las personas que tal vez aún no se atreven a venir a una consulta digital? Bueno, al principio lo van a sentir como extraño, como un desafío, el por qué no voy a estar de manera presencial, pero después se van a dar cuenta y al estar en su casa, lo que mencioné también antes, en su zona de confort, el estar tranquilo, en donde sea mi espacio, el hecho de estar en mi espacio me va a significar que voy a ser más capaz de poder decir lo que me pasa, lo que me siento, que ir a otro lugar donde voy a ir, mientras voy camino hacia el lugar, voy a ir todo el rato pensando qué voy a decir, cómo lo voy a decir, finalmente voy a llegar al lugar y lo voy a olvidar. Entonces, ¿por qué es importante también la salud digital? Porque yo en el momento estoy en mi espacio, en mi entorno, donde yo me siento cómodo para poder hablar desde adentro, desde no tener que pensar cómo voy a decir lo que siento, sino que me va a salir directamente. Tal vez pueden pensar que el hecho de verte por desde el otro lado de la pantalla no vas a ser capaz de hablar y si te puedes conectar con las emociones, puedes hacer un montón de cosas. De hecho, como como dije en un principio de la entrevista, cuando empecé a estudiar hipnosis y regresión, yo empecé de manera online y nosotros entre compañeras teníamos que hacer algunas terapias, cosas más fáciles, también de manera online. Y a todos nos pasó en un principio que pensamos que no íbamos a poder. Y sí se puede, en realidad, si la gente que tenga miedo de hacer atención digital, créanme que es mucho más cómodo y se van a sentir mucho más confortados después. ¿Por qué? Porque si durante la terapia puedo llorar, puedo hacer todo lo que quiera y ya no voy a tener que abrir una puerta donde tal vez tenga que pasar por algún lugar donde todos me vean cómo están mis ojos que fui a llorar, pero sí puedo seguir llorando y puedo seguir desahogándome en mi espacio personal, en Qué mi lindo lugar. mensaje el que entregas. Qué bonito el mensaje que nos das, ¿cierto? De poder seguir desahogando, seguir buscando en tus espacios personales y que se atrevan, como tú bien lo mencionas. Tal vez al principio les pueda parecer raro. Tal vez al Exacto. principio puede ser algo, ¿se podrá hacer esto? Y hoy día, bueno, está más que probado ya en el tiempo Sí, que llevamos trabajando ya 4 años en el mundo digital. Y este mensaje que nos das, muy agradecida por el mensaje que le das a las personas y el mensaje que nos das de por qué no, atrévanse. Así te siento, así te sientes tu espíritu, sí. te sientes así con Mira, ese espíritu de vamos, el desafío está y voy y lo logro, tú eres de personas de logros que exacto. con tiempo, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, Ruta trabaja muchísimo en todo esto, entonces no es que se te dé así como, ah, me cayó del cielo, no, si hay alguien que lo busca y que yo no tengo ninguna duda en su perseverancia, es Ruth Mura, porque hoy día la pueden ver convertida en esta flamante psicóloga después de muchos años de sacrificio y esfuerzo y ha logrado sus metas. Entonces, en este camino de logros, ¿tú te puedes ver así, como que, como te describo, de que lo buscas, perseveras y lo obtienes? Eres una persona de logros. Sí, sí me considero de logros, me considero perseverante, resiliente también, porque el hecho de ser psicólogo no significa que también uno haya tenido una infancia o una adolescencia, algún momento en que no te hayas sentido comprendido o incomprendido, no, al contrario, o sea, todos tenemos carencias y todas las cosas. Nadie tiene la mejor de las infancias y la mejor de la adolescencia, sino que todo es un periodo de conocimiento. Y en ese conocimiento es donde me di cuenta de lo que quería hacer. Y en ese periodo de conocimiento es porque he sido resiliente, porque siento que cuando uno quiere algo, lo tiene que conseguir, lo tiene que lograr. Tal vez no importa si no lo hiciste cuando eras joven. Siempre hay un tiempo en el que puedes estudiar. Yo vine a estudiar después de tener 2 hijos, de ser de una persona adulta, donde estaba simultáneamente estudiando junto con mi hijo, que todavía estaba en la media, el menor. Entonces, cuando empecé a estudiar la primera vez, el mayor estaba también en su educación media. Entonces era como que simultáneamente estaba estudiando. Entonces, fueron tiempos tal vez que me perdí de no estar 100% con ellos, pero que después de todo eso ahora tiene sus frutos. Tal vez no lo pude hacer antes, pero lo pude lograr después. Entonces, invito a todas esas personas que tienen sueños, que los quieren cumplir, que no se limiten por la edad, que no se limiten porque ya pasó la adolescencia, porque ya me casé, porque yo tendría que haber estudiado la universidad cuando tenía. No, no importa cuando tengas que estudiar.
Si lo quieres hacer, hazlo. O sea, todos en algún momento buscamos un propósito en la vida. Como por ejemplo, voy a poner esto, el Ikigai. Yo creo que muchas personas han escuchado esa palabra. Bueno, ¿esto qué quiere decir en pocas palabras? Los japoneses, desde que nacen, ellos nacen como para ver una visión de ¿a qué vengo al mundo? ¿Qué vengo a hacer? ¿Por qué nací? Y están buscando desde que los niños son pequeños sus habilidades y que busquen cuál es su propósito en la vida. Y creo que todos, no es por imitar cultura, que lo que quiero decir con esto es que todos deberíamos buscar nuestro propósito en la vida. Entonces, si quieres hacer algo, hazlo. Si sientes que vas a morir tal vez estudiando algo o ejerciéndolo muy poco tiempo, vas a morir haciendo lo que tú querías hacer. No estoy Mm. diciendo que con esto te vas a morir, es un ejemplo. Es haz lo que tú quieras hacer. Entonces, Mm. cuando ya lleguen los últimos días de tu vida, digas, yo lo hice, me lo demoré en hacerlo, tardé en lograrlo, pero hice lo que finalmente siento que venía a hacer a esta vida. Qué buen mensaje ese que nos entregas ahora. De verdad, escucharte y escuchar tu camino, acompañarte también en este recorrido que hemos hecho hoy día en este podcast, de lo que ha sido tu formación profesional como psicóloga clínica y de lo que ha sido esta vida a Ruth detrás de la profesional. Muy agradecida de poder contar contigo acá. De hecho, las personas que nos están escuchando pueden encontrarte a través de tus redes sociales o a través también de las redes sociales de Auriterapia y de nuestra página web principalmente, donde están también tus contactos. Y escucharte, o sea, escuchar en tu recorrido y nos da esperanza, así lo siento, como da esperanza a muchas Muchas personas que gracias. tal vez sienten que algo les está faltando, que no lo están logrando, que necesitan. Tú lo dices, o sea, perseverancia, resiliencia, fortaleza, a seguir adelante, a seguir perfeccionándote. No tengo ninguna duda que tú vas a continuar en tu perfeccionamiento, porque así lo has hecho, llevas estudiando mucho tiempo lo que es la salud mental, y ejerciéndola hoy día gratamente en un mundo de la adolescencia y en la clínica. Para mí es un honor poder contar con Ruth. Ella atiende desde los Andes, pero atiende a todo lo que es el territorio nacional y extranjero, todo lo que nosotros podamos llegar y donde podamos llegar desde lo virtual, desde la virtualidad, ahí pueden encontrar a Ruth. Así es que como parte del equipo de profesionales de oriterapia. Así es que muy agradecida, Ruth, por estos mensajes que nos estás dando. Creo que es momento también de que vamos despidiendo a este podcast, este instante. No tengo Exacto. ninguna duda que vamos a volver a encontrarnos en futuros podcasts y en futuros también live, donde pueden escuchar a Ruth con su conocimiento y su sabiduría. Porque eso es más o menos lo que entiendo o que veo hoy día en ti, que es sabiduría de aprendizaje en el camino y recorrido de vida, desde lo personal y lo profesional. Así que te estoy agradecida. ¿Qué le podrías decir para finalizar? Que ya he dicho un montón de cosas, pero me voy a aprovechar ya que estamos acá. Así que, ¿qué más nos podrías decir para finalizar este podcast a todos los que nos escuchan? Primero que nada, agradecerte a ti, Lorena, por esto que has hecho de crear este espacio de los podcasts, también por haber criado en algún momento la hora y terapias, por ser la directora de la comunidad, donde nos has permitido a muchos ser parte de ella, y no solamente a los profesionales y los terapeutas y todos los que están trabajando ahí, sino que una comunidad completa donde hay un WhatsApp donde se pueden compartir distintas cosas, donde hay un respeto, donde si se puede ayudar a las personas se ayuda. Entonces, primero que nada es como abarcar todo eso para dar gracias a ti y a todo este espacio, a todas las personas que forman la comunidad, tanto a los demás terapeutas como también a mis colegas y a todo el equipo, que en realidad es un equipo bien grande y que siento que cada día vamos creciendo y de a poco se está formando y logrando todo lo que en algún momento también quisiste conseguir. Así que estoy muy feliz por ti y por eso. Gracias. También y para finalizar, en cuanto a las personas y a quienes estén escuchando este podcast hoy día, es eso, que sean perseverantes, que luchen para conseguir sus cosas. Nada es fácil, nunca nadie dijo que nada es fácil en la vida. No existe siempre la economía, las fuerzas, la salud, son un montón de impedimentos que podemos tener, pero a lo mejor nos podemos portegar un año, dos, un par de años tal vez, pero llega un momento en que dice, sí, quiero lograr esto, si quieren lograr algo, permítanselo, dense el espacio, dense su momento. Siempre cuando nosotros nacemos nos cuidan, cuando somos adolescentes nos tenemos que autocuidar y después cuando ya somos adultos tenemos que cuidar a alguien. Entonces, siempre es como que desde que nacimos tenemos una responsabilidad hasta que estamos en nuestros últimos días de vida.
Entonces, dentro de esa responsabilidad también hay que darse espacio para uno, porque desde el momento en que uno decide estar, ya sea con una pareja y tener hijos, yo decido conectar con esa pareja para que me acompañe, pero no para que me limite. Entonces, nuestra vida empieza solos y terminamos solos. Entonces nos tenemos que dar nuestro espacio. Los hijos están, pero en algún momento también se van. Tenemos que tratar de estar con ellos, pero no, que eso no significa un impedimento que nos podamos limitar de lo que queramos hacer. Yo creo que todo en su justa medida en la vida resulta. Entonces lo que tienen que hacer simplemente es tenerle el ímpetu, las ganas de para poder lograrlo. El ímpetu, las ganas para poder lograrlo. No podría agregar nada más a tus palabras. Creo que son precisas. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Gracias por seguirnos también en las comunidades, por ser nuestros amigos, compañeros, usuarios en las comunidades de Oriterapia. Tú mencionaste a la comunidad, un gran abrazo para ellos, un grupo de más de 100 personas. El número generalmente fluctúa, así que nunca lo doy exacto, ya más de 100, 150, a Sí, es veces verdad. va, ¿verdad? Dando porque en realidad es una comunidad desde la voluntad, desde el querer estar, desde el querer pertenecer. Así que gracias a la comunidad de Oriterapia que hoy día se encuentran agrupados en un WhatsApp para el que quiera integrarse. Avísennos, le mandamos el enlace y bienvenidos. Todas las personas que quieran ser parte de algo, nosotros somos acá un grupo que es bastante eh, homogéneo y variado, de todas las edades, de todas las culturas, de muchas ciudades, de Chile principalmente, pero también hay personas del extranjero que nos están acompañando. En realidad somos un grupo humano que nos reunimos virtualmente a través de este grupo de WhatsApp, utilizando los medios digitales para estar cerca. Así es que gracias a ti por tus palabras, Ruth, a todo el equipo en nombre tuyo. Saludo a todo el equipo también de profesionales que confían en este proyecto y a la gente que está con nosotros y confía en este proyecto de poder tener un mundo desde lo más humano, desde lo digital, utilizando las herramientas digitales para rescatar a la humanidad. Así que te abrazo a la distancia. Esos abrazos de luz que aprendimos Muchas también en gracias, sí. pandemia continúan en Sí, nosotros, así que te abrazo a la distancia. Yo a Ruth sí la conozco y la he podido abrazar y he podido compartir mucho tiempo con ella, compañeras de universidad, de aulas. Y muchas gracias por poder hacer este recorrido hoy día, por ser tan gentil de compartir tu historia y compartir tu visión también de la salud mental. Así que nos vemos en un próximo podcast. Les dejamos a todos nuestros enlaces, nuestras redes sociales. Recuerden que es arroba ps.rutmura. También está tu WhatsApp. Voy a aprovechar de darlo, ¿ya? El más 569-9672-8214. Para quien quiera contactar a Ruth, ella es psicóloga clínica, atiende desde Oriterapia y desde su clínica particular también, y también dedicado hoy día a la psicología educacional. Adultos, desde adolescentes y adultos. Así que pueden comunicarse con ella para recibir atención. Lanzarse a este mundo digital, como dijiste tú, conocerlo y confiar. Así que un abrazo, nos así es. vemos en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Nos vemos Muchas ya gracias. sea en lo físico, por allá por los Andes, La Serena, donde nos encontremos, y nos vemos constantemente en lo virtual. Un abracito, cuídate. Chau, chau. Muchas gracias, chao.